se configura también una especie de élite impugnadora. Sí. Si no se configura la élite impugnadora, de hecho no funciona el movimiento. Y esa élite con la Confech se configuró. Y una élite que tenía una buena fórmula política, porque lograba unir a gente que era como de la élite académica de la Chile y la Católica, hasta la Universidad del Mar. O sea, tenía una capacidad de penetración muy potente. Se metieron colegios privados, se metieron universidades privadas al mismo Confech. O sea, hubo una inercia muy potente. Entonces, de ahí, esa élite después tiene que tomar la decisión de si se subsume a la otra élite, la del país, o se sigue por su cuenta, o hace las dos cosas, que hay algunos líderes de la historia que hacen las dos cosas, y es un negocio que no deja de ser interesante. Pero no es fácil, ninguno de esos negocios es fácil. Y ahí es donde vienen las trayectorias, que se llaman, que se mueven para allá, se mueven para acá, erráticas a veces. Pero ese es un ejercicio interesante de ver efectivamente qué tan limpias pudieron ser esas trayectorias, porque la limpieza de una trayectoria, de la decisión que tú tomaste, hacia dónde llegaste, puede ser clave para entender el poder que tiene ese grupo. Claro. Sí. Y la referencia, una pregunta, ¿la referencia de la reforma de Córdoba tiene cierta actualidad en este momento? Porque yo recuerdo haber estado en Ciudad Abierta, Valparaíso, y me metí un poquito a ver los hechos del movimiento estudiantil de la Universidad de la Facultad de Arquitectura de Valparaíso en el 71, que ahí era bastante importante la referencia a Córdoba, y de hecho había un argentino que era Godofredo Iomi, ¿no? Iomi, sí. Iomi. Que tiene un hermano pintor argentino, Sí. digamos, una familia interesante. Y estuvieron, bueno, con Miguel lo hablamos, me parece, ¿no? Estuvieron un mes tomando la facultad de arquitectura hasta que los echaron, pero de ahí surgió un poco la idea de Ciudad Abierta, que es una ciudad que tiene una inspiración heideggeriana. A Mereida. Claro, porque está todo basado en construir, habitar, pensar, que es el ensayo de Heidegger, con la idea de habitar de Heidegger. Y sobre todo iba Jean Boffre, que es un discípulo francés, que fue varias veces a y me contaba la persona que me invitó a ir, que era un arquitecto, cómo fue el origen de Ciudad Abierta. Que viste que son tantas hospederías que son todas distintas, que no sé bien cuántas hay, habrá 10 o 12. Ahora es ciudad cerrada más. Ah, ¿sí? Bueno, pero la cuestión es que la gente tiraba basura Por lo tanto, frente no, digamos, como ese elemento extraño en una... Y me pareció muy interesante, por lo menos el espíritu original de Ciudad Abierta, no sé hasta cuándo irá. Y después está con un problema inmobiliario, porque si vos tomás la carretera para el norte, me parece que es de Valparaíso, que vos ves toda la industria inmobiliaria que es voraz, que son edificios, y de pronto, ¡pluc!, cae todo. Y después sí, que es Ciudad Abierta, y todos los terrenos Ciudad Abierta, y después sigue todo, ¿no? Y tienen una cláusula, porque eso es una propiedad colectiva, me parece, no sé cómo es, que no pueden vender. Entonces, bueno, es una cosa muy notable, muy llamativa, ver ese lugar, digamos, a contramarcha de todo lo que está pasando ahí. Fuera de repertorio. Pero algo me parece que cuando yo fui, que fue hace unos 6 o 7 años, se conserva del espíritu original. Y que fue uno de las derivas de esa primera reforma, que Chile me parece que fue uno de los últimos lugares donde llegó la reforma. Sí. Si uno toma un poco todo el itinerario que fue por Perú, Cuba, México en particular, Brasil y Chile me parece que llegó más tarde, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que eso se explicaba porque en general los años 60 a nivel universitario tuvieron bastante dinamismo y apertura desde Chile, había un desarrollo intelectual potente y por lo tanto la necesidad de una reforma parecía menos relevante en ese instante. Cuando ya se empieza a quedar en evidencia la necesidad de reformar todas las estructuras universitarias en su totalidad, no solo el conocimiento, ahí es donde ya penetra, y en ese momento el levantamiento de Córdoba sí es muy importante. En la actual movilización fue muy poco convocado, se habló algunas veces, pero fue muy poco convocado, y creo que tiene que ver con el hecho de que este movimiento se reivindicaba como el movimiento social político que estaba haciendo la pega que no hicieron los políticos respecto a la dictadura. Ajá. Entonces era como una segunda transición. Y ese juego creo que explica que haya habido una concentración tan fuerte en los últimos 30, 40 años y no tanto en la tradición estudiantil más antigua. Claro. Nuestra pregunta sería si una comunidad necesita un espacio o no. Soy Miguel Rosestul. Soy Ivana Perich.
Yo soy Nicolás Reed y así estamos comenzando una segunda temporada. Y juntos somos la segunda temporada de la Comunidad de los Iguales. No, pues juntos somos la Comunidad de los Iguales. Sí, en segunda temporada. Estamos realizando una segunda temporada. La precisión de un abogado. La expresión es... No vaya a ser cosa que haya un Claro, juicio. por casi eso. quirúrgico, digamos, ¿no? No, Cuando, sí, el, sí. cuando O sea, el derecho y la medicina se juntan, se juntan. producen un Nicolás Reid. La psiquiatría, la psiquiatría. Claro, exactamente. La psiquiatría. No, pero es importante. Si fuéramos la segunda temporada, estaríamos diciendo que no éramos la primera temporada. Entonces, Exacto. eso es un punto clave, pues, Miguel. Ah, Es punto una decisión. ontológico. Es decir, no seríamos Un punto responsables por lo ontológico. que dijimos en la primera Bueno, temporada. hay cosas que perduran. Y hay gente que en bullying- Chile no se el hace bullying- responsable por lo que dice, Claro. eso es cierto. Sí, pues. Oye, estamos con dos iguales invitados. No son iguales entre ellos, No son iguales son entre iguales ellos. ante lo común, ese es nuestro Exactamente. punto. Pero Ese- genéticamente un 99,9% iguales. Sí. E iguales respecto a los monos también en ese porcentaje. También ese porcentaje. Dice la ciencia. Sí. Entonces, bienvenido Diego Tatián, Muchas gracias por la invitación. decano de la Ay, Facultad de ¿cómo- Filosofía cómo de te la gusta? Universidad Nacional de ¿Te Córdoba. decimos decano? Decano. Sí. Si te gusta, pero O es señor mejor Diego, decano. más simple. No, puede venir sexy la cosa así. Claro, el decano. ¿Qué claro, título, claro, ¿qué todo título eso. te gusta que te digan? ¿Ciudadano? ¿Decano? En general prefiero que me digan Diego, que no sé si Exacto. el título es simplemente un nombre. Muy bien. Oye, Parecido bienvenido a nuevamente. Maradona, ¿no? Claro. Sí, por- y por- bienvenido nuevamente Alberto. Por favor, no. Orgulloso, sí. orgulloso. Mi Él espíritu nos siempre debería está. bienvenir a nosotros. Siempre está mi espíritu aquí. Sí. Bueno, hagamos el primer No, brindis entonces de panelista la... Salud. Salud. Y estamos también con Silvia. Silvia, Una compañera de Córdoba también. Muy bien. Salud, Silvia. Puedes hablar Silvia. la cordobesa. Y hacemos el primer salud del... Hacemos el primer No, salud. no el 2016 porque grabamos hasta enero. Claro. Entonces, nos autoexplotamos. Para que nos Eso dieran Marx 40. no lo previó, parece. La autoexploración. Es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema. Es un gran tema. Bueno, se viene la reforma laboral, así que se ¿Sí? supone que no va a haber más explotación. No. Se acaba la explotación del hombre por el hombre y solo queda la explotación del hombre por las leyes. Que son sus propias leyes. Que son es sus lo peor. propias leyes. Oye, La reforma laboral existe de que hay labor, digamos, ¿no? Claro. El Si no, problema tiene que es- reformarse. Claro. El problema es que generalmente va para mal, ¿no? Generalmente o es poco o va para mal, o parte por poco y termina para mal. ¿hace cuántos años no había? Décadas entonces, de que no había habido una reforma laboral importante, hasta donde me acuerdo. No, reforma laboral hubo al principio también en la época de Elwin y antes la reforma laboral Pero exitosísima eso del se general puede Pinochet. generar. Claro. Pero lo de Elwin no fue reforma. No fue reforma Parte de propiamente cambio. tal. Sí, fue un ajuste. Bueno, esto tampoco va a ser una reforma. Tampoco va a ser, tampoco Pero va a se ser. apropiaron del nombre, que me parece interesante. Sí, y fíjate que esa apropiación del nombre en todo caso, aunque tenga un poder gatopardista en muchas épocas, en un ciclo como el actual me parece que más bien abre la puerta que cerrarla. Es más parecido a lo que pasa con la reforma agraria de Alessandri, ¿ya? Que por cerrar la puerta se abrió, ¿ya? Que el esfuerzo de la reforma de salud de Lagos con el plan Auge, que era para cerrar la puerta de las reformas de salud. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que todos estos temas que están hoy día viéndose en el gobierno de Bachelet van a terminar siendo temas de permanente recurrencia, que vamos a estar volviendo a ello sistemáticamente, a volver a hacer una nueva ley, un nuevo esfuerzo por entender esos procesos. Y a propósito de nombre, perdona que te interrumpa. Interesante, Macri no habla de reformas nunca. No, Habla es una más, especie hablando como de de decreto, ¿no? limpieza, de No. De la, lenguaje. claro, la palabra es un cambio, claro. Es el un lenguaje estropicio, más digamos. escéptico. No, es la palabra Que cambio todo que cambia, digamos. se ha viralizado, se dice ahora políticamente, Claro. en toda Latinoamérica y ha, ¿cómo decir?, animado prácticamente todas las oposiciones a los gobiernos populares, sea en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador. Prendió. Es una palabra de izquierda, entre comillas, podríamos decir, Sí. que de pronto ha sido apropiado por la derecha y ya inutilizable. Piñera hizo lo mismo, ¿eh? Sí, Piñera había Era hecho lo época mismo. de cambio. porque lo hizo Lavín antes. Claro. claro. Vientos de cambio. Claro. Entonces, Vientos De todas cambio. maneras, el problema de las palabras es, acabo de leer que en estos días, en la inauguración de no sé qué cosa, Macri habló de revolución productiva. Ah, mira. Ah, mira, eso está muy que era- bueno. que era- Wow. era un concepto que había sido vertebrador del discurso de campaña de Menem en los Sí. años 90. Y Ah, que- mira. Exactamente. Revolución Y entonces productiva. él lo dijo, me parece que sin pensar, porque la brutalidad histórica de Macri es importante. Sí, no sabe nada. Incluso de la historia reciente. No porque hablemos. Menem, o sea, es Claro. parte de su- Y entonces dijo revolución productiva como si tú fuera el primer hombre, digamos, como un señorito virginal que está haciendo uso del lenguaje como si nadie antes hubiera hablado. Pero quiero decir, la palabra cambio, la palabra revolución, la palabra reforma, hablando de reforma universitaria, son palabras que han perdido toda significación objetiva. Y que, bueno, ese es el problema del lenguaje, que hay palabras que quedan estropeadas para siempre y que hay que inventar otras nuevas. Sí. Porque las que en algún momento tuvieron una significación
después fueron vaciadas de esa significación y apropiadas por cosas que nada tienen que ver con su espíritu más original, por lo menos, ¿no? Bueno, ese es el problema con... Y este famoso cambio podrá tener atisbos de ser reversible, porque en el fondo se gobernó por decreto las primeras semanas de una manera bastante, bueno, hay que decirlo, dictatorial. Sí. El decretismo. O el decretismo, ya. Sí. Lo que pasa es que la gente quiere cambiar, ¿no? Yo creo que más allá de la cuestión publicitaria de marketing, que hubo una embestida, digamos, formidable. Fue un campo de experimentación, estas elecciones argentinas, de las agencias de la publicística, podemos decir así, sobre todo un personaje central que es Durán Barba, ¿no? Un ecuatoriano que tiene mucho que ver con el resultado electoral en la Argentina. Sí, ha hecho que... Ha tocado esto tiene mucha importancia, pero también la gente toca una fibra, digamos, antropológicamente hablando, de que las personas le decís cambio, aunque estén bien, no sé qué se imaginen. No se imagina la gente que se puede cambiar para mal. Siempre claro, puede ser mejor. Siempre se puede estar peor, ¿no? Esa es la... Pero hay una palabra encantada, que algo activa en el imaginario o en la ideología, podemos decir así, que hace que las personas se vean seducidas por algo que no está pasando y que podría pasar. Entonces tiene mucha eficacia política. El problema es que ¿Sabe uno... una película? Sí. Acabo, ¿no? Sí, la película, claro. No Sí, la, la película. Sí, la película. No, claro, Y no hace falta filmarla, es el problema. Claro. No es mala. Bueno, está muriendo la Lucía, además. Yo creo que no podemos evitar ese tema. Está efectivamente... Sí, está muriendo. Contémosle a está en un Diego, momento... está en el hospital militar. Sí. La Ha llegado el señora momento. esposa Se acaba la del dictadura dictador. realmente. Ajá. Voy a Es el revisar... momento en que la verdadera dueña de la dictadura se va. Sí, voy a revisar con pasado radical, hay que decirlo. Nos ha pasado un programa antes. Claro. ¿Se acuerdan cuando estábamos grabando? Y Estaba ocurrieron los ocurriendo el atentados en atentado Francia. Sí. en El París. atentado en Francia, estábamos grabando. El Nos mismo- burlamos Claro. mucho. Sí, yo me reí No mucho sabíamos porque la pensé que era mentira. envergadura. Me caí la risa. Espero que no salió, nos pase salió lo para la mismo esta risa. vez. No, esto sería... No ha muerto, ¿no? ¿No está en vivo muriendo? No. No, Podría no está estar en en vivo. streaming. Eso Muriendo sí. en vivo. en streaming, está en streaming. ¿no? Dime que no todo el mundo, o sea, todo el mundo estaría Sí, grabando. pero obviamente. Si fue. No estaríamos grabando, estaríamos comentando. creo Ha que- habido una especie de proceso de espectacularización de los juicios penales y yo creo que este sería el juicio contra Lucía, ¿no? Es que era el- transmitir su Que ella va muerte. a morir impune, ese es el problema. Pero por eso esto puede ser una especie de Es que yo creo que los juicios sociales son más importantes que los legales. Exacto. Ahora, cuando te estás muriendo es menos importante. O sea, la gracia es cuando Exacto. tienes. Te muestra el fracaso propio. Claro, la gracia es cuando después tienes que ir a una cena y te dicen algo, digamos, y tú sabes que tienes que ir temprano porque todos van a ponerse a hablar, a murmurar cosas sobre ti, qué sé yo. Yo creo que para las élites en el mundo no es precisamente lo más agradable y dado que tiene una sensibilidad particular es muy potente. Yo tengo la impresión de que en todo caso, volviendo al tema Macri, pero en realidad viendo toda Latinoamérica, hay todo este ciclo de derrotas de los proyectos alternativos de izquierda, Claro. pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, no hay ningún triunfo de proyectos alternativos de derecha. Pero porque no hay tal Exacto. cosa como proyecto. ¿no? Porque no hay ningún proyecto. ¿Ya? Entonces, me leí un libro en... ¿Viste? Rousseff no ha... Dilma Rousseff no renunciará aunque esté presa. Notable, sería notable un presidente Preso. Ah. Con un teléfono así, mandando. Sería una instalación. como señor Larra. Sería el sueño de los anarquistas, además. O sea, se puede. Sería el anarquismo. No hay preso que no es político. Entonces, Todo preso es político. todo eso es político. Entonces, es una maravilla. Bueno, no, yo creo que es interesante este interregno porque en realidad no es que haya gobiernos de derecha, sino que no hay nada. No hay nada, exacto. Y eso es lo importante, eso es lo interesante, en algún sentido es lo bonito y en algún sentido es lo triste. ¿Ya? Porque abre puertas insospechadas al escenario futuro. Si la derecha cree que este ciclo de derrotas de las izquierdas significa algo sustantivo Como para el triunfo ellos, de la derecha. como el triunfo de la derecha y el retorno de la razón fukuyamiana, no es así. O sea, esto- No, si en ese sentido uno tendría que estar de acuerdo con, por ejemplo, con Pirincho Navarrete, que siempre ha sostenido la tesis de que en el fondo Piñera llega al poder no tanto porque haya ganado, sino porque el proyecto de la concertación se El agotó, que digamos, pierde, claro. más con el plus, digamos, de un candidato como muy malo. Claro. Claro. Ahora, si Piñera le ganase a Lagos, habría que modificar sería- la tesis. Ahí hay algo. Claro. Claro, hay algo Y nuevo. habría proyecto.
Pero yo creo que hay Claro, o sea, una... Macri no lo hubiese ganado una Cristina, por ejemplo. No No, creo. O que le ganara por segunda vez, eso sería... Claro. O sea, que le ganara por primera vez. Igualmente Ah, el tema es la temporalidad de las cosas, ¿no? Mm. Porque que no un proyecto es algo, un fenómeno temporal. Significa el futuro imaginado en determinada dirección. Bueno, el ejercicio, digamos, del poder por parte de un grupo de tareas, como es el que se ha hecho cargo de la Argentina en este momento, que son un conjunto de CEOs que generan las condiciones para un saqueo Sí. instantáneo, relámpago y demás. Yo, por ejemplo, desde hace poco, digo, me he dado cuenta, o por lo menos he tratado, entreveo, de que no buscan persistir o perseverar en el poder, sino generar las condiciones para que la Argentina vuelva a ser capturada por el lugar donde había salido con mucha dificultad y que llevó 12 años, que tiene que ver con desendeudamiento, con generar una cultura. La palabra soberanía es una palabra complicada, pero que ha sido resignificada por toda una aventura política de algunos países latinoamericanos, hablar de soberanía alimentaria, soberanía cultural, soberanía energética, en fin. Ecuador, por ejemplo, Bolivia. En Bolivia, todo ese tipo de cosas que son las que pueden ser barridas en 2 meses, como ha sucedido en Argentina, y colocar a la Argentina de nuevo en el circuito financiero internacional con un endeudamiento que es más brutal de lo que ha sucedido en las últimas décadas, ya 25.000 millones de dólares, primero 5.000, ahora pasaron a ser 20.000 en 2 meses, con lo que, en una cosa instantánea, digamos, fulminante, condenan, por más que pierdan las elecciones en muy poco tiempo, condenan a generaciones enteras de argentinos a desandar eso que hicieron en 6 meses. Claro, en un nuevo tipo. Entonces, por más que no haya proyecto, Sí. en el sentido estricto, hay una intervención que puede llegar a ser, y que de hecho es muy eficaz, y que apunta a otro lado, ¿no? Quizás no tienen proyecto porque no les interesa un proyecto, Exacto. sino solamente recuperar los niveles de rentabilidad de ciertos Sí, grupos el de proyecto poder es la tasa de que, rendimiento. claro, que operan internacionalmente y con eso basta. Después destruyen un país y en todo caso la reconstrucción dependerá de, digamos, lo que ha pasado desde los 90 para acá, ¿no? Pero yo creo que no tienen proyecto no porque sean tontos o no lo quieran tener, sino pues no hace falta un Pero proyecto a nivel para construir una alternativa económica, aunque sea... Pero ¿hasta qué punto igual este capítulo uno podría decir de que en el fondo es parte de un diseño, sobre todo viendo los 2 grandes discursos de salida de Cristina Kirchner, uno con además destapando el busto, digamos, ¿no? de, como diría Mujica, ¿no? El tuerto. El tuerto. Claro, pero vamos, o sea, son discursos triunfantes y que de alguna manera extienden la posibilidad de que en el fondo, el gobierno de Macri es una especie como de paréntesis, complicado, sin lugar a dudas, pero que Cristina volvería, por decirlo así, a reconstruir ya lo destrozó. O sea, nos abrazamos en 4 años más. Claro, exactamente, es una cosa así. Yo creo que eso es algo de una probabilidad altísima. Totalmente. Altísima. Además que yo creo que este fue un ciclo que se explica mucho más porque por un instante hay que decir que el momento de muerte política de Estados Unidos, después de una decadencia muy horrible, el último año no ha sido tan malo para Estados Unidos. Se la ha ido ordenando el naipe, ¿ya? De hecho, la política exterior la lleva Obama. O sea, no le prácticamente. pareció problemas nuevos, por lo menos. Ahora, y logró, por ejemplo, logró que el bluff de Putin se detuviera. Y hay una cosa que es bien interesante, que es esta reunión entre el Papa y los ortodoxos, porque revela, y el obispo ortodoxo es Putin, en la práctica hoy día. Sí. Patriarcas. Entonces, el patriarca. Y van a ortodoxa. Y esa vinculación Familias cristianas, se llama. ¿sí? Es que establece ahí una cosa que es bien interesante, que es como la temática de la cristiandad para enfrentar la cuestión islámica. O sea, cambia el eje completamente de OTAN-Rusia. Claro. ¿ya? Y a mí me parece que es posible que haya ocurrido porque Rusia se dio cuenta que China finalmente, muy en la tradición china, nunca iba a salir de su muralla. Claro. Entonces dijo, bueno, estoy frito, no tengo mucho que hacer aquí y tengo que entrar entonces en algún clivaje relevante de la época, y se metió en el clivaje religioso. Y como lo conversamos la otra vez, la pregunta sería, En ¿no? privado. En privado.
Claro, Un jacuzzi. claro, un jacuzzi ahí con Con Alberto. Piñera y Donald Claro, Trump. exacto. ¿Qué sería el mundo, Por supuesto. el mundo judío? Esa iba a preguntar. El mundo judío, que finalmente, como llegamos a un acuerdo, que controlan básicamente el flujo del capital, digamos, o sea, sin Sí. lugar a dudas. Y pueden hacer circular ese capital en Rusia, donde además el mundo judío es importante. Entonces, ahí hay se rearticula un escenario que permitió, a mi juicio, a Estados Unidos mirar un rato a América Latina, que la tenía completamente en la periferia de la periferia de la periferia de su visión. ¿Ya? O sea, ya no nos pescaban ni siquiera para colonizarnos. Y de repente vemos esta irrupción de varios triunfos en contra de O sea, la incluso izquierda. sucede algo muy extraño, que un director chileno pueda grabar una película sobre la mujer de un expresidente Exacto. estadounidense. Eso es Exacto, notable. O sea, exacto, sí. ha cambiado un poco la... Exacto, hay una correlación de fuerzas ahí que se está Pablo modificando. Larraín está filmando Jackie. Sí, Claro. Jackie. Que- Con Natalie Portman. Ni más ni ni menos. más ni menos. o sea, que- Sí, que no, eso suceda está- algo es un súper acierto. notable. Es un acierto, sí. Eso es un muy acierto. parecido. Es un acierto político. Un Muy acierto parecida. político estético. Y además ella es judía. Sí. Además, claro. Esa es la derrota más contundente de un poco de la idea comunista, por decirlo ampliamente. Que haya una especie de vuelta al medioevo y que el conflicto político sea en clivaje religioso, ¿no? Exacto. El mundo musulmán, el mundo cristiano, el mundo judío, y que toda la conflictividad sea trasvasada a la cuestión religiosa. A los muros y cristianos. Sí, a los muros y cristianos. Me parece que es una derrota grave y que de alguna manera es una variante también del conflicto de las civilizaciones, ¿no? De la guerra de civilizaciones Sí. en términos o en clave religiosa. Y me parece que recuperar, no en términos Del voluntarios. racismo también. ¿El qué? Variante del racismo también. Por supuesto. Y en ese marco es cómo recuperar una No, política depende de la una política religión. laica, ¿no? Que está en baja por todo esto que estamos diciendo. Sí. Que de alguna manera lo que mueve políticamente, lo que mueve las pasiones políticas hoy es la religión. Claro, hay un En gran- proceso como de contrasecularización. Exacto. Uno lo podría Exacto. decir así. Claro, digamos. Estados Sí. Unidos se da cuenta que en Latinoamérica hay mucha religiosidad. Y de, Eso ese puede ser punto, un mecanismo Ahora un potente. nuevo insumo. y de ese punto de vista, me parece que el significante democracia en Latinoamérica en la última década fue a contramano o a contramarcha de todo un desencantamiento, no por un reencantamiento, porque son complicados los reencantamientos, ¿no? Pero sí fue a contramano de un desencantamiento de la política en sentido estricto, trazando horizontes que iban por otro lado, que no tienen que ver con la cuestión religiosa, ¿no? Exactamente. Entonces, la recuperación de esa perspectiva, digamos, de que hay una subjetividades sociales que pueden, incluso una resignificación del Estado como contrapoder de un contexto político y económico internacional que no deja espacio a la política, eso yo creo que es la cifra o el mensaje que la experiencia latinoamericana última deja. Hoy deteriorada, hoy con una lesión grave, pero que me parece que sería prudente insistir por ahí, ¿no? Desde la derrota cuando haya que hacerlo, pero también ver cómo reactivar esa perspectiva. Porque si no, Subrayo lo prudente. ¿Cuál sería el mecanismo, la forma de canalización para poder en el fondo recuperar el ímpetu, ¿no? O sea, que en determinado momento hubo. O sea, teníamos a Cristina, teníamos a Mujica, tenemos Sí, a pero- después Lula, Rousseff, tenemos... Es decir, la cuenta es buena, digamos, ¿no? En Paraguay yo creo que fue Correa, el primer síntoma. Chávez. Bueno, Correa yo diría que es como el máximo de Sí, eficacia, ¿no? sí. O sea... Y que está en problema. ¿Y que ahora está en problema? está en programa todos, Sí. no hay nadie que no lo esté. Es un efecto dominó, si no estamos de acuerdo. Sí. Pero ¿cuál sería a tu juicio, así como la cuestión, como la forma de canalizar El- esta el- dosis de el- prudencia? yo lo que creo es lo siguiente. A mí me parece que durante muchos años, en la década del 60 y 70 en Latinoamérica, la palabra que ordenaba el razonamiento político era la palabra revolución, ¿no? Y en general la palabra revolución era la perspectiva de una comunidad de los iguales por la única vía posible, que es la vía de las armas, por decir así, ¿no? Eso fue digamos, deja una enseñanza histórica, fue la experiencia que fue, etcétera, etcétera. Lo que sucedió en los últimos 15 años en Latinoamérica es heredar esa experiencia, pero habiendo tomado nota de la enseñanza de la historia. Entonces la palabra democracia ahí es la posibilidad de una comunidad de los iguales, de nuevo, por una vía que es la construcción de mayorías populares que respeten un poco el marco jurídico, la regla de juego que se llama, y de esa manera prosperar hacia formas democráticas más radicales, etcétera, ¿no?
Y ojalá en clave espinosista. Y en clave Eso lo espinosista. sabemos. O sea, sopesarle Pero- reforma desde una perspectiva también. La palabra es probablemente reforma, construcción de hegemonía. Me parece que Gramsci pega de lleno en esa posibilidad política que viene que tiene una historia en las espaldas, de la que no abjura, sino que es heredera paradójica de esa historia. Entonces, yo creo, ¿cuál es la prudencia? La prudencia es, en este momento, evitar las tentaciones de violencia. Porque el problema de las generaciones y del cambio generacional es que de alguna manera el mundo empieza de nuevo, con una generación nueva que quiere cambiar el mundo, pero también me parece que en la transmisión hay una dimensión política importantísima. Y me da la impresión de que hoy por hoy la gran trampa, o lo que se está generando con todo lo que hablamos, son condiciones de violencia porque bajo ellas los que ganan son los mismos de siempre. Entonces, la insistencia democrática, construir una subjetividad, digamos, intensa pero pacífica, para insistir en algo que fue coyunturalmente derrotado, pero que es la vía, por decir así, esa es la prudencia, no del cambio, sino de la transformación. Porque el cambio no hay que usarlo más. Claro, Me parece. O alteraciones. No, Sí. No, pero no, la transformación O suena mejor. clinamen, el clinamen del... No. El Naven es una cosa que no depende de uno. No, eso se está escribiendo ahora. Y listo. Una broma. No sé, hay cosas El que se bullying mantienen. sigue, ¿no? El bullying sigue. O sea, primera temporada con la segunda temporada sigue el bullying. Quiero decir, la tentación es decir, claro. Mira, los límites de esta vía latinoamericana son manifiestos, están a la vista, y es lo que le han puesto un techo. Pero es Pero- difícil ese, o sea, porque con violencia, ¿a qué te refieres? Yo creo que generar condiciones de violencia es lo que está pasando en la Argentina en este momento. Me Sí. parece que si vos en 2 meses despedís 120.000 personas, si hay una devaluación del 60%, La si detención de Milagros Sala. la detención de los dirigentes sociales, si vos lo que haces es perseguir políticamente y blindar mediáticamente para que no haya lo que Spinoza llamaba libertad de expresión, todo eso genera condiciones de violencia. Es lo que en Chile llamaríamos Casi- polarización, ¿no? Polarización. Sí. Culpable del golpe. Están polarizando. Y me parece que Ah, ya, la, pero me esa parece que la o sea, la violencia violencia es clásica, muy digamos. redituable en la derecha, siempre Claro. lo ha sido. Uy, O no se sé vi- si siempre. Y en este aspecto me parece que, para usar la palabra prudencia que decía Miguel, me parece que una cultura popular, una cultura de la manifestación pública, que adopte una especie de paciencia en este momento, porque a veces el camino más corto es largo, ¿no? Entonces, bueno, y una lucidez política que lleve a, bueno, de que esto tiene que ser recuperado, tiene que ser recuperada la vía que ha sido perdida parcialmente en este tiempo. En este poco tiempo. Claro, cuanto antes, digamos. Pero ese cuanto antes tiene que ser por una insistencia, por una persistencia, que no pise el palito de una generación de condiciones de violencia que implica una militarización de la sociedad, una policialización de la sociedad, los medios de comunicación que presentan, digamos, las cosas exactamente a la inversa de cómo son. Hacer un cálculo de fuerza en ese sentido. Me parece ¿Y importante. cómo esto ha impactado en la universidad? Es muy reciente todavía, porque esto fue en diciembre, la universidad empieza su actividad exactamente ahora, no está empezando. Pero ya... ¿Y tú acá en Chile, decano? Y yo acá en Chile... Puedes digamos, aterrizar allá y... Está la Pues, espera que de- Devuelva a ser. Puede que haya una... Estás dejando un vacío de poder. Pues, Ya, No, eso- vamos a tener que escribir la escuela tomada de nuevo. Claro. La toma de la escuela. Pero es muy probable que haya uno piensa en sintonía con un conjunto de medidas económicas que ya han sido producidas, que haya un desmantelamiento de la cultura pública, de la educación en general, no solamente de la universitaria, que en Argentina es muy fuerte. Es muy fuerte, que viene desde el siglo XIX, desde Sarmiento. De hecho, Menem no pudo meterse ahí. Desmanteló absolutamente todo, privatizó todo, pero cuando quiso meterse a privatizar la educación pública, hubieron manifestaciones de cientos de miles de personas que le pusieron una cosa. Tú eres decano electo, ¿cierto? Sí. No, Todos los- sí, nada. todos los de- Electos democráticamente. No, son, no. No, el sistema político en la Universidad Argentina es Sí. que todas las autoridades son electas. ¿Por De qué? manera indirecta, no Indirecta, directa, ya. y hoy hay una gran discusión abierta, porque algunos pensamos que sería bueno cambiar el régimen, hacer una reforma política que lleve a una elección directa, y después hay otra discusión ¿Directa si de es qué? ponderada. ¿Ah? Directa de todo el... Claro, el asunto es esto. Sería esta. Claro, Actualmente directamente al criado, a las no universidades, lo a las autoridades universitarias le eligen, ahora estamos por elegir rector.
la asamblea universitaria, que se compone de los consejos directivos de las 13 facultades de la universidad. Esos consejos directivos tienen no docentes, que creo que es lo que ustedes llaman funcionarios, Claro. es decir, los trabajadores que no hacen docencia, egresados, Egresado está. sí, estudiantes Egresados. y docentes. Estoy egresado, súper Ya, importante. Wow. Una, Egresado, súper importante. una de las peleas, Egresado, maestro. bueno, podemos hablar de eso, No, pero porque acá es ni siquiera se complicado. discute. Ni siquiera se discute. Egresado no se discute. Una de las discusiones que hay, Parte de la- Se habla de triestamentalidad, estudiante, funcionario y docente. Esto Y sería que en realidad tetra. ahora se llama funcionario no académico. No, yo quiero decir una cosa. Además. En la Universidad de Chile hubo un avance significativo en el Senado, El Senado el universitario. Senado sí. universitario Sí. respecto al tema de la triestamentalidad. El siguiente Senado electo retrocede respecto al punto ya acordado Claro. y el estudiantado, pero es que ni reclamó. Ahora o sea, está en nada. O sea, Ni entendió la discusión. lo que además abría la puerta, porque si ocurría en la Universidad de Chile, iba a ocurrir en todas las otras universidades públicas, o al menos del Estado del país, con una presión importante sobre las universidades católicas y qué sé yo. Resulta que... Actualmente solo se elige por el claustro académico a la autoridad Claro, universal. y en la Universidad Católica hay un comité de búsqueda nombrado por el rector y el Vaticano. Pero eso es La Universidad Católica recibe privada, dinero digamos. público, pero que recibe dinero El gran público. canciller. Recibe el mismo El dinero que la gran Universidad de canciller. Chile. O Sí, sea, porque acá no hay ninguna distinción. no hay distinción para Solo eso, pero sí simbólica. para lo otro. Exacto. Entonces, no, Oye, hay que recordar que la discusión del aporte del Estado en el presupuesto de la Universidad de Chile tiene ese intervalo, ¿no? Entre el 4 y el 8%. De- o sea, es una universidad privada. En rigor es una universidad Sí, privada se de los años financia más o con el menos los aporte del 90. estudiante, más encima. claro, porque el otro porcentaje lo obtiene en concurso. Exactamente. Lo tiene Ajá, ganando sí, concurso. también. Que otorga O el sea, Estado. claro, en base a lo que se llama el convenio de desempeño. Convenio de desempeño, más concursos de investigación, más concursos, más el AFI, que es el premio por tener estudiantes buenos que optaron por ti, que es una estupidez, porque además tú no has hecho nada para obtener ese premio. O sea, Claro. solo gente que Son sacó como un puntaje es como el Oscar. optó por ti. Es como el Oscar. Tú no has hecho nada para ganarlo. A propósito. A propósito. Diego, ¿tuviste historia de un oso? ¿Sí qué? Historia ¿Viste de un oso. Historia de un El oso? No, no corto lo vi. chileno que ganó los Que ganó el Ah, Oscar, no. sí. No. No, igual está disponible en YouTube. Sí, sí, Ah, sí, Historia de un sí, cortito. Ah. Es corto, Vamos a debe verlo durar un ahora. poquito más de Hay 10 más hombre que minutos. lo dieron en tele pública el domingo, creo. Y como dura 10 minutos nomás, yo creo que no estaban Pésimo. enterados. Lo dieron Súper 3 veces malo. seguidas ¿Ah, sí? para ocupar el espacio televisivo. Este no sé. Ah, mira, Con comerciales, mira que Pero no lo bueno, hubieran podido porque cortar. Es interesante también para esta discusión, yo creo. Historia de un oso que inmediatamente fue leído como un corto sobre el exilio. ¿Por Sí. qué? Porque el ¿Quién puede director asumirlo? dijo algo así en una entrevista. Pero Yo es una creo que eso alusión no se lee. indirecta, dijo, no, el guión no es directamente relacionado, pero me Pero está inspiré. inspirado. Me Eso fue inspiré, la- claro. O la- sea, me yo cuando lo vi inspiré. pensé que era animalista, claramente. Yo porque pensé escapaba de o un sea, circo. es una hermoso. historia de desarraigo. Es que, bueno, estos pero- chicos nacieron en democracia. Sí, Pero- esa es la diferencia. Pero, Entonces, no, para que fue- Diego se entere la historia de un oso que... No se pueden contarlo. No, Sí, pues, no, pero ya, es que pues, este sí. Sí, ya lo han visto todo en Chile. Sí, Lo pusieron en el paseo súper, mago, súper un público. huérfano. No Ah, estoy sí, diciendo se porque expuso no en el puede paseo contar humano. algo que es audiovisual. Que es huérfano. Es difícil En contar. radio es difícil No, contar. pero igual me voy y lo veo ahora. Pero la historia de un oso que cuenta las historias que a él le ocurrieron hace un tiempo. Claro, Y es un las oso historias son solo. que lo toman preso, lo llevan a un circo y él logra escapar del circo. Lo clave Una metáfora de la dictadura que no era un circo, Básicamente eso. pero se parecía por los animadores. Sí. Pero lo clave es uno ¡Bienvenido! que sea, cobra. Como que cuadraba la cosa, ¿no? Yo creo que lo más notable, Alberto, que el tipo, que el oso, que Que muestra, un organillero. Sí. cobra ¿Sabe? por Un mostrar Sí, su sí. historia. Eso Cobra. es lo más notable. Cobra eso es a lo los más niños notable. Le por cobran a los ver niños monedas por esta mostrar su historia historia. contada a través de muñecos que él construye. La Pero historia del cobra. exilio costaba dinero. Que si estamos de acuerdo en la analogía, que es una analogía del exilio en dictadura, está cobrando por contar su historia del exilio. Sí, ¿vale? Ya, es pero notable. El triunfo de Pinochet. Bueno, yo no di una entrevista, La sino que di una cuña que me costó carísimo. Me Porque sorprende que es ganó el terrible. Oscar. ganó el Oscar. Pero eso es peor Con esas todavía. temáticas. O sea, Al mejor corto No, pero la gente de audiovisual. derecha decía, felicito el cine, qué Por bueno que eso. hayan ganado, pero estoy en desacuerdo con el contenido. Pero eso es Lo cual es interesante. ridículo, ganó por el contenido. O sea, Claro. Y ahora lo más interesante fue el grito de felicidad, digamos, ¿no? El de, mucha, discurso, de, sí, Viva Chile. de muchos políticos ligados Ah, a la UDI, la Unión claro, Democrática lo que Independiente,
felicitando a esta gente y claro, o sea, No te habían dado cuenta que tenía que ver con el exilio. no tenía que- Pero después disociaban. Que disocian, claro, ya Que más bueno es el un premio, éxito. pero no el contenido. Claro. Es un éxito. Oye, a propósito de la UDI, yo creo que igual la noticia de la semana fue por los escándalos Don de Pablo. SQM. Don Pablo, Don Pablo. ¿será la muerte política definitiva de Yo pensé que Longueira, estaba no? muerto, yo no sé por qué apareció de nuevo. No, pero The Revenant, pues, weón. The The Revenant. Revenant. Nació para morir de nuevo. El oso SQM. Contémosle a Diego. Sí. Sí, Pablo Longueira es básicamente un dirigente, por decirlo así, de la Me pareció alta... Macri. Si Macri hubiera fracasado, sería un Sí, sí. Mira, la verdad, no lo sé, porque No, no en está rigor... mal. Más Piñera es Macri en verdad. Es No, más, porque sí. igual... Pero Macri es muy pobre para ser Piñera y es muy rico para ser Longueira. Claro, exactamente. No, y Ahora, además no tan- Longueira no tan igual más rico. está- No tan más rico. Hay un tema ahí. No, la historia de Longueira, Discutámoslo. disculpa, para contarte en breve la historia de Longueira es el típico estudiante de la Universidad Católica que se hizo, por decirlo así, discípulo de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán. Sí, 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 ¿quién Sí, es? no sé, todos sabemos quién es Jaime Guzmán. Y la, Pues, El no tío. se sabe. yo Sí, sé obvio. relativamente. Obvio que- Pero bueno, la cuestión es que es un tipo que hay una vertiente de la UDI que tiene que ver en fondo con una alta vinculación con el empresariado, o sea, una cosa manifiesta, con el ABC1, es decir, con la clase súper alta y muy adinerada de Chile. Y Pablo Longueira tenía esta tendencia hacia hacer una UDI, lo que él llamaba Popular. popular. De hecho, tal de así que hace como, al final de los 90, él propuso en una revista... Tenía divisiones pequeño-proletarias. Exactamente, cambiar el Senado, nombre de la unidad de UDI poblaciones. a Que es Partido unidad Popular. democrática. ¿No estaba Lavín en esa aventura? En esa época también Sí, estaba la La porque era de era los no populares. Claro, pero A ver, Lavín no popular. era un candidato Pensé hábil que- para sí. ese tipo de cosas muy descafeinado. En cambio, Longueira Claro. era un candidato cafeinado. Claro, entiendo. Sí, sí, Y sí. él dormía en las poblaciones. Claro, exactamente. Con la gente. claro. Y bueno, ahora cae básicamente o sea, vuelve a caer. A ver, claro, la situación es que... Él se postuló La- a la precandidato UDI presidencial. Claro, la UDI es el partido heredero de no solo Pinochet, sino que de Jaime Guzmán y de Juan Pablo II, en el fondo, en la moral sexual. Ese es como Carol Boitila mejor. el de Carol Bostila. Claro, entonces, Claro, no del Papa, de la no del persona. Papa, sino que de la persona. ¿no? Bueno, ese partido, que es un partido muy extremo, irónicamente, y la ironía refleja un fenómeno social, llegó a tener un tercio del Parlamento. Un solo partido de derecha, pinochetista, en plena transición, cuando Pinochet no existía, llega a tener un tercio del Congreso. Entonces, Gracias a las cajitas, Nadie- con nadie tallarines. entendía nada. Claro. Claro. No, pero gracias a cajitas, La con despolitización, tallarines, arroz. ¿Estamos hablando de los 90? estamos hablando ¿no? de ahora, de la 2000. elección donde gana Piñera, la UDI es el partido más grande con distancia. Mira, vos. La Sí, UDI democracia rescata a Piñera segura. de la crisis, incluso lo levanta de la crisis, y ahí se arma un conflicto interno dentro de la UDI, que es el sector elitista, Jovino Novoa, que vieron la tradición de 6 Jovinos Novoa hasta 1810, ¿no? Y de Pablo Longueira, que dentro de la UDI le decían Pungueira, en referencia a lo punga, que es un vocablo para referir a los sectores populares. Autorrante. digamos. A un torrante, claro. Y Pablo Longueira, que no era nada de torrante, tenía mucho dinero, tenía qué sé yo, pero tenía el hecho de que no pertenecía a una congregación religiosa de corte elitario, no era ni miembro ni simpatizante del Opus Dei ni Legionarios de Cristo, sino que era más Ni bien de Schoenstatt. cercano más bien a los jesuitas, ¿ya? Entonces era visto como el ala izquierda del partido, ¿ya? Sin embargo, era fascista. No, claro, era un fascista, pero era a la izquierda del partido, o sea, un partido que Ahora estaba... la popular. Claro, era un tipo más que O sea, que- quería que los pobres votaran por ellos. y había cosa que los demás no capitalizado, querían. no, y algo importante, que el trabajo con el sector popular no lo había hecho la UDI, lo hizo Pinochet. Fue Pinochet el que se fue a meter a las poblaciones, fue Pinochet el que logró sacar 15, 20 puntos de votación en las poblaciones más pobres del país. ¿Ya? Fue Pinochet el que hizo ese trabajo, y Longueira se paró sobre ese trabajo y logró capitalizarlo. Además, Longueira tiene una diferencia, que ahí hay un error de lo que tú señalaste, que es que estudió en la Chile. Estudió en la ¿Estudió Chile. en Chile? Estudió en la Chile, en Bochef. Ah, igual, pero- Fue presidente de la Pero federación que reemplazó a la FECH. Ah, sí, pues sí. Ya, Él y- se jactaba de eso. Y él, claro, pero era efectivamente vinculado a Guzmán y qué Sí, sé yo. pues, eso es No, lo claro, que yo dije. claro, esa es la vinculación, esa es la vinculación. Bueno, Claro, Salvando a Miguel dijo es el Vamos típico ahora. PUC. ¿Qué ¿Qué pero- pasó con...? claro, entonces, bueno, resulta que él Pero no estaba era recibiendo dinero directo de una empresa, y esa empresa, él, cuando le llegaban los proyectos de ley, se los mandaba a esa empresa
Y ellos recibía lo observaciones y esas observaciones llegaban misteriosamente de modo textual al proyecto de ley formal como indicación. y misteriosamente era aprobado por todo el Congreso, que además no es un tema menor. Porque además tenía mayoría también. Porque además tenían mayoría, pero misteriosa. además hubo muchos votos del otro lado que también votaron a favor de esas cosas. Pero Porque también nos misteriosamente enteramos además, que le llegaba plata. No ocurre. misteriosamente además le llegaba plata por eso. Y misteriosamente le llegaba dinero por eso. ¿ya? Todo en Y el- le llegaba en forma de dinero a sus hijos, a primos, a funcionarios que trabajaban con él, en fin. La ¿Y secretaria. cuánto dura la ley de pesca? ¿15, 20 años? Y la ley de pesca, él, entre otras cosas, como ministro establece la ley de pesca. La ley de pesca hace una concesión de las aguas más importantes, más productivas del país Que se a supone que 7 son de grandes- todos los chilenos. a 7 grandes pesqueras. La concesión normalmente es pagada, ¿no? Esta es gratuita. ¿ya? Y bueno, Sí. Sí, así es. yo cito no ni a un marxista chileno, porque hay poco, sino que cito al presidente Piñera, en una conversación Vicepresidente. que tuve el placer de tener. ¿Fue presidente? Que cuando yo estaba... Estaba discutiendo eso cuando veníamos. Esta No se conversación le fue cuando él era dice presidente. Expresidente o presidente. Expresidente, claro. Pero hace que Hace. cuando Ex. yo tuve la conversación, él era presidente, entonces me acordé de la escena. Me Estaba actuando. tocó estar con él en una entrevista El personaje. en La Moneda. ¿ya? Y entonces después él nos invitó a un ágape, qué sé yo, unos sanguchitos y qué sé yo. Ay, pero eso no es un ágape, ¿no? ¿ya? Entonces, y él, bueno, después de muchas conversaciones infantiles, como son las que le gustan al presidente Piñera, ¿ya? Él comenta, le preguntamos la ley de pesca. Y él dice, no, le preguntamos por el tema de la Mediterránea, no, sobre el tema de Perú, el juicio de La Haya por el pedazo de mar que estaba en litigio. Y él dice, bueno, mira, yo me imagino que el fallo va a ser más o menos así, bla, 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 que fue tal como fue, así que lo sabía. Y dice, y agrega, en cualquier caso, le estamos defendiendo, estamos gastando 50 millones de dólares en defender el mar a Angelini, Que porque es una realmente familia- una familia pesquera. Eso lo dijo Piñera. Piñera, en La Moneda, sentado en calidad de presidente en una silla que correspondía a la presidencia de la República, ¿ya? O sea, en el lugar donde era infalible. ¿ya? Y él dice que, que le estamos defendiendo... Dijo la verdad, ¿no? Dijo la verdad. ¿ya? Bueno, yo lo cité después esto en un programa de televisión. Estaba al frente de una persona que estaba en la misma reunión, O sea, tenías que lo negó, lo negó. ¿Lo negó? Lo negó 3 veces. Claro. Oh. Oye, te andáis medio cristológico ya, weón. Hernán Larraín Sí. Mate lo negó. De Sí, todas sí. maneras, con Miguel y con Will y con otra gente hemos estado hablando de... Bueno, un Willy poco... Taller, Willy Taller. Willy Taller. Willy Que ya Taller y vendrá, con Federico ¿eh? Galeno. Ya No, vendrá. no Willy Sembler. ¿no? Ah, La idea es hacer el año que viene, donde fuera, pero probablemente en Córdoba. Sí, muy una- probable que en Córdoba. Sí, una conversación sobre la gratuidad. Mm. Y esto que acabas de decir es interesante meter la gratuidad, digamos, el costado perverso de la gratuidad. Sí, por Claro, así lo decirlo, inverso ¿no? de lo gratuito, claro. claro. No, lo gratuito en un sentido perverso, ¿no? claro, la donación Exactamente. a los grandes poderes Claro, para también es consolidar. Es lo que está pasando exactamente hoy con las empresas extractivistas en la Argentina. Exacto. Es decir, la supresión de las retenciones absolutamente se llevan, pero de una manera sin ningún tipo de obstáculo, de ningún tipo, ni económico, ni jurídico, que es una de las... Bueno, hay que pensar también la gratuidad en esa dimensión, ¿no? Regalar Producto Interno Bruto. Exactamente. Esa era. Es impresionante. O sea, tú ves, por ejemplo, en Chile, el 14% Por eso del es tan producto relevante decir gratuidad es universal. minería. Y el 1% del empleo es minería. Mm. Y de los impuestos, si no fuera por Codelco, no habría prácticamente impuestos derivados del mundo minero. Es Codelco el que inyecta los recursos para eso. Entonces, Y una de las cosas que se le acusaba a HLE, el bueno HLE, es justamente haber bajado, digamos, no la confianza, digamos, dentro del empresariado para que hagan inversión. Yo me pregunto, ¿qué inversión hacen? O sea, No, en, no. en general, la mayor cantidad de inversión que llega a Chile, básicamente es del extranjero. Sí. Y con condiciones, efectivamente, que son totalmente, por decirlo así, únicas. Otra vez, Chile, país tan especial en relación con, por ejemplo, el cobro de royalty, ese tipo de cosas. Pagamos En ese momento impuestos. uno no entiende a los, o sea, yo digo liberales, pero en verdad son neoliberales, Sí, pues son... que en el fondo reniegan del Estado en todo tipo de intervención, pero además Pero le eligen al lado. achacan responsablemente a los gobiernos el hecho de que no dan seguridad. sí. O sea, ¿por qué deberían ¿Quién dar va? seguridad
Exacto. Si no les O sea, hay corresponde, o sea, son los otros empresarios los que deberían dar seguridad, son ellos mismos los que de hecho Me quedé pensando en lo que dijiste respecto Seguridad. a no son liberales, son neoliberales. Es bueno ese campo semántico, porque en realidad dicen liberales, son neoliberales, pero en realidad no son liberales, son neoconservadores. Claro. No son Y de hecho neoconservadores, son conservadores. son monetaristas. O sea, son No, por monetaristas y Yo conservadores. en discusiones de sobremesa me he dado cuenta que cuando digo liberales estoy diciendo conservadores. Exacto. Eso ya, Pero si siempre los liberales Raya para la son suma, iguales. Axel Kaiser. Para la suma. claro, cuando bueno, Y ahí uno está diciendo 100 años de soledad de García Márquez en el momento en que dice que llega un momento en Macondo en que los liberales, la diferencia entre liberales y conservadores es que el liberal va a la misa de 7 y el Y el otro conservador a la misa de va a 8. Hay una cosa... que no es muy... a mí me gusta mucho la recuperación de la palabra liberalismo, Mm. una disputa por la palabra liberalismo. Me parece, sí. Siempre que Porque analizan el liberalismo a la A mí me antigua. parece el liberalismo es una gran conquista del espíritu humano que tiene que ver, el liberalismo es político, sobre todo, sin duda. que tiene, es esencialmente político y después, por supuesto, tiene... El neoliberalismo no lo es, el neoliberalismo es un conservadurismo político. Exacto. Y que tiene que ver el liberalismo con las libertades individuales, por supuesto, en ese momento, estamos hablando del siglo XVIII, en su nacimiento. Pero hay algo, bueno, sí lo he escuchado siempre, a mi pequeña tesis del liberalismo comunista, A ver. que es que la condición de posibilidad del liberalismo es el comunismo. No hay liberalismo sin comunismo económico. Como el libro, o sea, el Totalmente. fragmentito de Oscar Wilde sobre el socialismo y el individualismo. Pero sí que han liberal. luchado por ¿Cómo los se- derechos cómo se liberales, llama los eso? socialistas. No, la cosa es esta, la libertad de palabra se funda en la igualdad de palabra. Y la igualdad de palabra es un conjunto de condiciones de posibilidad que hacen que todas las personas tengan el acceso al habla, a la emisión de significados, etcétera, etcétera. Eso significa una distribución llaman eso económica. libertad en vez de igualdad. La libertad democrática, O sea, libertad de expresión, digamos, económica no el y derecho básico. cultural digamos, tiene por su desembocadura mejor el liberalismo en sentido pleno, que las personas sean libres de pensar, de hacer, de llevar su vida en función de una singularidad irrepresentable, etcétera. Lo otro, lo que los neoliberales llaman liberalismo, no es más que dominación, imposición de la fuerza y del poder económico. Si no hay igualdad económica, no hay liberalismo. Eso es lo que quiero decir. Sin ¿no? embargo, habría que Claro que habría que... Por discutir supuesto que hay que mucho de discutir. por qué entonces el liberalismo económico se funda sobre ese liberalismo político y que es el que da pie a esto que hoy llamamos neoliberalismo o conservadurismo con todas sus diferencias. La base es el liberalismo político y hoy está en Exacto. discusión en la filosofía, ¿no? Sí. Porque el foco es la libertad del individuo y el individuo libre tiene que poder decidir en términos económicos hacer lo que quiere. Dadas las cosas como están, en términos de cómo están distribuidos los recursos, las riquezas, etcétera, no hay que intervenir sobre la libertad de esos individuos que disputan muy pocos el 90% de la riqueza en el mundo. Entonces, por lo menos es una interesante discusión cómo, si lo que vos decís es así, no se da al revés en términos No de cambia justamente qué posibilita el surgimiento del liberalismo económico, que es el liberalismo Sí, político. pero ¿sabes lo que Pero pasa? Es que recordemos el yo- argumento de Axel Kaiser, ¿no? El de Alexis Sánchez, que es muy bueno. En términos ¿Cuál de era el como argumento de- decir, pero la si disputa el tiene que ver comienzo- con justamente Sí, está bien. desvanecer ese sentido Está bien, pero y es ese una- sentido histórico pero como hay- para, es una para, dis- para apropiarnos Está de la bien. palabra libertad y liberalismo de Pero una no- manera hoy en el siglo XXI que Pero no fue una disputa solo histórica, fue una disputa teórica también. sí, claro. Entonces, eso es lo que le da una complejidad, no solo en términos de discurso se dio esto, sino en términos teóricos y son los fundamentos y los pilares sobre el hombre con la hombre, etc. Tú decías el Que de argumento hecho, de claro, Axel. o sea, la derecha acá no comprende ese proceder histórico de ese argumento. Y tenemos gente de derecha, estoy haciendo comillas, no se notan, pero Axel Kaiser, que dice, bueno, si el fundamento fuera la igualdad en lugar de la libertad, tendríamos que decir que en el plano deportivo, él lo llama el plano deportivo, estoy hablando de un bufón de derecha que todos nos reímos. Que de hecho tú discutiste, Alberto, Sí, con él en la me toca tercera. harto, me toca harto. Y te toca harta, Sí, pues, sí. tú eres en el fondo la traducción de Tú eres izquierda el de bufón Axel derecho. Kaiser. Sí, yo soy claro, soy como el Axel Moreno. El Axel Moreno. Claro, sí. Porque es muy rubio, es como un Sí. ario. así. Alexis Kaiser. Entonces él sugiere que en el fondo si el fundamento, el principio de todo fuera la igualdad en lugar de la libertad, nadie ganaría. tendríamos que hacer que Alexis Sánchez jugara peor, o que Messi en el caso argentino jugara peor para que todos juguemos igual. Porque él, dado que se dispara en su genialidad,
La igualación está mal. O sea, él es un apolítico. Claro, o sea, eso. destruye la comunidad al jugar bien. Fíjate que yo una vez... Y ese argumento lo defienden libros. Pero y eso es el Sí. argumento de Schumpeter y de los neoconservadores, que es la idea justamente de representar la sociedad como una carrera Claro. y como una competencia. Ahora, Claro. ahí está el problema. No es una competencia, No, una competencia. digamos. No hay nada que lograr, digamos. Claro, Stomakin, Chesau, Sí, get sí, ready, exactamente. go. Listo. Y Entendí en todo- el alemán. y en todo caso, garantizar la línea de partida, digamos, ¿no? Lo que se llama la igualdad de condiciones, la igualdad de Claro, posibilidades. ese convirtieron la igualdad en igualdad de oportunidades. Claro, y con hay que eso hablar de igualdad seca, no de igualdad. transmutaron Sí, el exacto. problema de la igualdad Exactamente. y también el de la libertad, porque la libertad la transformaron en libertad individual. Sí, po. Con eso ya reducen el problema a un fragmento de sí mismo y después de eso empieza un conjunto de procesos de descafeinamiento de todo de todos estos conceptos. Yo me acuerdo una vez en un debate con Axel Kaiser justamente en el colegio alemán, Ah, de local. Sí. de local. Creo que todavía está disponible el video. Está el video. Entonces yo le digo, mira, en la Revolución Francesa, cuando estaban en la negociación final de cuáles son los acuerdos y qué sé yo, un liberal se pone de pie y dice, mire, yo no creeré en el liberalismo hasta que, luchando por nuestra noción de meritocracia, se acabe el derecho a herencia. Estoy de acuerdo. Y todos los otros liberales dicen, a ver, pero un momento. Entonces le dije a Axel, bueno, ¿qué piensas tú del derecho a herencia? Que defiendes tanto la calidad de Alexis Sánchez, el talento y qué sé yo. ¿Por qué el hijo de Alexis puede no tener ningún talento y por qué habría entonces ¿ya? de heredar todo el dinero de Alexis? ¿Ya? Y no contestó. ¿Pero qué te dijo? No voy a contestar esa pregunta. Pero silencio. De una vuelta Onda- se quedó muy complicado, pueden verlo en el video porque está disponible, y después, como al final que fue el momento más patético, al final de la discusión, dijo, tengo una respuesta para el... O sea, Ah, lo evidenció. la pensó todo el rato. Pero en rigor fue un no sabe, no responde. No sabe, no responde. Pero Claro, hay no hay- una- esa silencio. pregunta no solo afecta a la derecha, Sí. o sea, esa pregunta afecta a gran parte de la izquierda. Exacto, Ese es obvio, el problema de esa obvio. pregunta. Sí. Afecta a todas las personas, digamos. Obvio, porque es decir, bueno, si creemos en esto, entonces Somos realmente creyentes. rompamos de este siempre, comencemos de nuevo siempre. Empecemos de nuevo, sí. Comencemos de nuevo siempre. proyecto. Y yo estoy de acuerdo. Que Desde es cero. formidable. O sea, ¿La comunidad está de acuerdo con eso? Totalmente. hay un mínimo que nos garantizamos Miguel a se todos quedó y callado, siempre como Axel comenzamos de nuevo. Kaiser. ¿Qué este weón? Lo es tú ahí. Lo es. Puta, perdería dale, mucho. y po, dale. Bueno, Hay un yo giro te voy a que contar se mi podría dar, historia. que es la No, herencia no es- involuntaria, ¿no? La herencia De involuntaria. autobullying esta vez. Exactamente, como- que no es solamente material, que a mí me interesa mucho, la herencia involuntaria. Ah, sí, Herencia claro. involuntaria, claro. Sí, claro. Claro, bueno. Claro. Pero eso es más o menos inevitable, quizás. Claro, eso es más complicado. Sí, porque no depende de... Sí. De ahí viene la posibilidad de sacar a los niños del hogar y llevarlos a un espacio común administrado por el partido. Los griegos llaman, bueno, los griegos llaman barracones. ¿no? Sí, pero sí, las familias normalmente son un problema de las revoluciones, eso está claro. Claro. Lo primero, Max Weber dice en un fragmentito muy interesante, dice, lo primero que hace cualquier revolución es atacar los lazos familiares. Por supuesto. Bueno, eso es una O sea, cosa- matar al padre no es neutral. Matar al padre neutral, y Jesucristo lo hace cuando dice, yo no traigo la paz sino la espada. Si no la pasan, Ya, Mateo, qué notable. vengo a poner el conflicto entre los padres y los hijos, o sea, entre los hermanos. Entre el esposo y la Extrañamente cónyuge, es algo no que es dice notable. también Platón sin ser un revolucionario, ¿no? Sí, claro. O sea, para la polis, la familia, digamos, el lazo de sangre es un problema. Es un problema, Entonces es un sacan a los problema. niños y se crían colectivamente. Claro. como en Esparta. Claro. Barracones. Con de dignidad. Colonia Unida, ¿viste? Digamos que La ese película es no ha un llegado mal a caso. Chile. La No, película no ha llegado ojo, a Chile. es el único país donde no se ha estrenado. No está en la cruzada de Emma Watson, por favor. No ha llegado a Chile. Hay que hacer bien, No, Emma bueno, Watson es como la sí, revolucionaria feminista del ya, siglo como- XXI. No, pero quiero, Los cast deben estar haciendo algo ahí. quiero ver en Chile. La película de la Colonia de Dignidad, porque me parece interesante, y quiero ver en Chile. Sacó un libro muy interesante, me lo tuve ocasión de comprármelo, que Varoufakis, el ex ministro de Hacienda griego, el Minotauro Global, no ha llegado a Qué Chile. buen nombre, weón. ¿Ya? Está muy En bueno. referencia a Estados Unidos, ¿ya? Que cobra un tributo cada año. ¿Y eso está traducido al castellano? No, es muy impresionante. De verdad, traten de Ahora sí conseguirlo importa porque ¿Quién es es el muy- Teseo? Claro. Y además Varoufakis yo no tenía idea, no lo sabía, pero no sabía que es como un sex symbol. Sí, pues guapo. Es ministro. Es como No, Axel pero- Kicillof. Axel. Claro, o sea, porque yo me compré el Buenísimo. libro y el libro tenía en la portada foto de él.
dije, qué curioso, dije, qué curioso, muy raro en la portada la foto del actor, digamos. Claro, tú no pones tu foto en tu En la portada. claro, es muy raro. Y de repente me encuentro con una amiga y me dice, en España, y me dice, pero es que obvio que lo ponen en la portada, me dice, pues si es lo máximo, todas las mujeres de entre 20 y 85 años aman a Varoufakis. Y hombre homosexual entre la misma. ¿Para qué hacer discriminaciones? Ni Pues, hablar, bueno. ni hablar. Así que, no, muy interesante, gran libro, muy bien escrito. Muy bien escrito. Ah, ¿lo leíste? Sí, muy bien escrito. Ah, como dijiste, quería ¿Lo leíste en leerlo en Chile. No, está en español, pero no está en Chile, no llegó a Chile. Sí. No llegó a Chile. Así que vale mucho la pena ahí revisar. ¿Pero qué porque- pasa con metales pesados? Digámosle a Sergio. A Sergio Parra. Sí. Bueno, recordemos que estamos acá grabando este Por episodio. eso. Eso, Vía- claro, vía grabamos, sí, sigue la alianza. Un gran librero. Gran. Más Esta que librero. galería pertenece a un holding. Holding, No. sí. Holding A una de las 8 familias de Chile. Tiene una librería. metales Esta es la pesados. novena. ¿Y Sergio está Como está vinculado, la- digamos, familiarmente con los Parra? ¿Con No, no. Violeta, con no. Nicanor? Eso es lo mejor que tiene. No, ¿Qué no? no, él Que se apropió. O eso es algo bueno, Un nombre no sé. con ese. claro, yo tengo entendido, no sé la historia, pero claro, es un... Ya, no contemos la historia del jefe. Como que... No. No, Y bueno, tenemos que celebrar una nueva alianza con el medio del desconcierto. Ah, sí. sí. Ahora Está pueden, consolidado. pueden escucharnos ¿También? en desconcierto.cl. Sí, vamos a fue mi anterior Gracias, editorial. Rodrigo. A pesar Yo y van a como todas las segundo. editoriales... ¿Y Yo me opuse, cuál pero fue soy tu minoría. cuota de satisfacción o insatisfacción? No, hasta el momento estoy como probando, sigo probando. Estoy Eso. en una... en- Como en la con- editorial. en la cosa heterocuriosa. Exactamente. Bueno, y dejemos Por aquí, abierta por ahí. la invitación porque Diego abre inauguralmente el doctorado de Filosofía Mención Estética de la Chile. Sí, el día lunes, 14. lunes 14, sí. A las ¿En serio? 6:30. 6:30 Los fans estamos ahí. en Morandé 750. Ah, Morandé. Morandé, sí. El Sí, doctorado tenemos el sale- honor de tener a Diego Tatián Vamos a hacer como... tu Sí, compañía. y no es baladí, digamos. ¿Mm? Así que bueno, lo que esperamos a todos el día lunes. Valedino es el mismo escritor que está éxito en ventas, ¿no? Baladí. Qué bueno. No sé si conoce el adjetivo, yo creo que sí, ¿ah? Oye, pero ¿qué adjetivo? diablos pasa con esta gente? weón? Sustantivo. La incultura se tomó el país. Bueno, esto fue, no sé si para bien o para mal, el primer capítulo de la segunda temporada. Pero sí, sin duda será, ¿no? Por supuesto. Entonces, Y fue. esto, Además y sí, fue. esto fue y será la comunidad de los iguales. Chao. Quedan iguales.